parece que todas las puertas se cierran. Con la excomunión de 6 obispos de la Sociedad de San Pío X, Roma da la impresión de haber adoptado la postura más intransigente. Pero, ¿y si te dijera que, ahora mismo, esa excomunión podría no estar vigente? Y que no es un simple blog el que lo dice, sino la ley misma de la Iglesia. No es como te lo han contado. Al final de este vídeo, entenderás por qué, en teoría, el juego está lejos de haber terminado y por qué los expertos están divididos precisamente sobre este punto. Comencemos con los hechos. El 2 de julio, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe emitió un decreto excomulgando a los 6 obispos de la Compañía de Jesús por haber recibido y conferido la consagración episcopal sin el mandato del Papa. Los titulares de todo el mundo decían lo mismo. Fuera de la Iglesia, punto. El asunto parecía zanjado, igual que en 1988 con Lefebvre, y el público captó el mensaje. La Compañía de Jesús está excomulgada. Sus obispos han sido expulsados. Fin de la historia, o eso parecía. Pero leamos el texto. Porque el 11 de julio ocurrió algo que pocos medios de comunicación importantes explicaron realmente. La sociedad ha interpuesto un recurso formal contra dicho decreto. No se trata de una protesta verbal, sino de un acto jurídico preciso, previsto en el Código de Derecho Canónico, Cánones 1734 y siguientes. Así funciona. Quien considere haber sufrido un perjuicio a causa de un decreto, dispone de 10 días para solicitar por escrito a la autoridad emisora su revocación o corrección. Este es el primer paso obligatorio antes de interponer un recurso formal. La fraternidad lo hizo dentro del plazo establecido, 9 días después de la emisión del decreto. Y la autoridad ahora tiene 30 días para responder. Pero el punto que lo cambia todo es otro, el Canon 1353. Y aquí hay que leer con la máxima atención. Dicho canon establece que la apelación contra una sentencia o decreto que impone o declara una pena tiene efecto suspensivo. En otras palabras, mientras la apelación está pendiente, la ejecución de la pena queda suspendida. Por eso, la sociedad alega que, con la apelación, se suspende la aplicación del decreto del 2 de julio. Suspendida, ojo, no anulada, sino congelada hasta que se tome una decisión. Si esta interpretación es correcta, entonces, en teoría, esos 6 obispos no están sufriendo las consecuencias de la excomunión. Un giro notable con respecto a los titulares de hace apenas 10 días. Recordemos el significado de esta palabra. Los excomulgados no pueden recibir los sacramentos ni participar en la Iglesia. Es la exclusión más grave que existe. Por eso, lo que está en juego es tan importante. Pero debemos ser honestos, porque no hacer trampa es más importante que un título llamativo. No todos los expertos están de acuerdo, y ahí reside la clave. En realidad, existe una distinción técnica, pero crucial. Una cosa es un castigo impuesto por la autoridad mediante una disposición. Otra, muy distinta, es un castigo que entra en vigor automáticamente en el momento en que se comete un determinado acto. La excomunión por consagrar obispos sin el mandato del Papa pertenece al segundo tipo. Es automática. El decreto del dicasterio, en teoría, no la crea. Simplemente declara que ya se ha producido. Varios canonistas se oponen a esto. Argumentan que el efecto suspensivo de la apelación no anula automáticamente la obligación de observar una pena ya contraída. Si tienen razón, la excomunión seguiría vigente a pesar de la apelación. En resumen,
nos encontramos ante dos interpretaciones opuestas del mismo código. La sociedad afirma que está suspendido. Algunos canonistas responden que no se trata de la interpretación automática y que es una cuestión técnica que corresponderá a las autoridades resolver. Y esta no es la primera vez que el derecho canónico se presta a interpretaciones opuestas. El sistema de justicia eclesiástica es lento y cauteloso, y rara vez ofrece respuestas inmediatas. Precisamente por esta razón, la cuestión permanecerá abierta durante mucho tiempo. Así que no les diré que la excomunión ha terminado, porque eso no sería cierto. Pero les diré algo más interesante. Ni siquiera quienes la impusieron pueden simplemente dar el asunto por zanjado. ¿Qué cambia, en términos concretos, para un creyente que frecuenta las capillas de la fraternidad? En la práctica, por ahora, poco. Los fieles que asisten a la misa de la fraternidad no se vieron afectados por la excomunión de los obispos. Asistir a esas misas no es, en sí mismo, un pecado. Pero en cuanto al significado, cambia drásticamente, porque la compañía no respondió con rebelión ni declaró cisma. Respondió con la ley de la Iglesia, invocando sus propias normas. Es un detalle que vale más que 1000 palabras. Quienes están verdaderamente fuera de la Iglesia no recurren a sus tribunales, los ignoran. La compañía de Jesús, en cambio, se somete a sus normas y exige justicia según el rito romano. La sociedad siempre lo ha reiterado. No pretende fundar una iglesia paralela, sino ser reconocida dentro de la Iglesia de Roma. Reconoce al Papa, reza por él en cada misa y lo nombra en el canon. Este es el punto que la distingue claramente de los sedevacantistas. La apelación afirma claramente que actúan con espíritu de respeto a la autoridad eclesiástica y con fiel adhesión a la justicia, la verdad y el bien de la Iglesia. Estas no son las palabras de un cismático. Y aquí es donde el verdadero veredicto se aleja de los titulares. Porque la cuestión fundamental no es técnica, sino sustantiva. Se puede estar fuera de la Iglesia al tiempo que se invocan sus leyes, se reconoce al Papa y se reza por él. La compañía no niega la autoridad del pontífice, la cuestiona, no rechaza el derecho canónico, lo utiliza. Es la postura de quienes desean permanecer dentro, no de quienes se marchan. Pero cuidado de no convertir esto en una victoria partidista. Hay razones serias detrás del decreto de Roma. Consagrar obispos sin mandato es un acto grave que socava la unidad y la autoridad del Papa. Esto no es un detalle menor. Y para la sociedad también subsiste una pregunta incómoda. ¿Podemos apelar al derecho romano y, al mismo tiempo, distanciarnos de sus decisiones? La coherencia es un requisito para todos. Pero precisamente por eso, en definitiva, este llamamiento representa un avance positivo. Traslada el conflicto del ámbito de los eslóganes al del derecho y el diálogo. Y allí donde los procedimientos aún están en curso, la puerta sigue abierta. Y un precedente, en este sentido, debería infundir esperanza. En 2009, Benedicto XVI revocó la excomunión de los 4 obispos consagrados en 1988. Lo que parecía definitivo quedó anulado. En la Iglesia, la historia siempre permanece abierta. Porque la historia de la Iglesia nos enseña que las fracturas más profundas se han curado no con excomuniones airadas, sino con paciencia, justicia y caridad. La ley, cuando sirve a la verdad, no divide, protege. En definitiva, esto es lo que nos recuerda el Canon 1353.
que en la Iglesia ninguna condena es la última palabra mientras exista un juicio. Siempre hay lugar para la apelación, es decir, para la esperanza. El final lo dirá Roma en los próximos meses. Pero una cosa ya está clara. La frase que oíste no fue el final de la historia. Fue solo el primer capítulo, y el segundo, aún por escribir, podría sorprendernos. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.